Hola, eh, un poco enfermito enfermito, con qué cariño me digo, ¿verdad? Un poco enfermo de la garganta, estoy acatarrándome, supongo, alguna gripa, algo así, pero bueno. Quería, quiero comentar, seguramente en una serie de videos, una serie corta, sobre el problema que se dio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el famoso ITAM, que ha sido cuna de muchos de los grandes funcionarios este, que de alguna manera han sido bien calificados como tecnócratas. Eh, yo sí creo que realmente el ITAM o el CIDE, eh, que son instituciones privadas de nivel superior, instituciones educativas de nivel superior, se esfuerzan mucho en los aspectos, digamos, técnicos, tal vez metodológicos de las ciencias sociales. Eh, entonces es cierto que preparan bien a sus estudiantes, pero ¿a costa de qué? Tuvimos recientemente, hace unos cuantos días, no recuerdo bien la fecha, el triste suicidio de una estudiante del ITAM, que según lo que se ha dicho es que se suicida porque no resistió la presión a la que estaba sometida por sus maestros, por la institución, porque efectivamente son instituciones sumamente exigentes con sus estudiantes. Una exalumna mía, que es de las, tal vez la más antigua amiga de mis exalumnas, porque durante el tiempo en que estaban en la escuela, pues sí, me hice amigo de muchas de ellas, pero fueron pocas, han sido pocas las que conservan el interés por estar en contacto conmigo, por saber cómo estoy, por conocer mis opiniones. Y esta muchacha, ahora ya señora, este, fue una de mis mejores alumnas, dotada de una gran conciencia social. Su padre era diputado perredista, editaba una revista en el Congreso, y es una familia de prosapia, digamos, revolucionaria, ¿no? Este, creo que son descendientes del general Mújica, eh, y siempre han estado, aun cuando el padre, Antonio Tenorio, estuvo en el PRI, era del ala izquierdista del PRI, después pasó naturalmente al PRD, no sé en qué momento se pasó. Los hermanos mayores de esta amiga Adriana Tenorio, uno estudió sociología, un sociólogo brillante, y el otro se hizo periodista. Trabaja en Morelia, creo que está en la jornada de Michoacán, no sé bien. Pero es un hombre que escribe bien, ¿no? Y Antonio escribe muy bien, Adriana también redacta bien, en fin. El asunto es que ella me pidió mi opinión sobre este asunto de la muchacha que se suicidó y que llevó por primera vez en la historia a un paro estudiantil en protesta por las políticas de la institución. Y creo que es justa la protesta porque yo estoy convencido de que hay otras formas de educar y de instruir a los estudiantes. Sabemos que en educación superior los niveles de exigencia son por supuesto más altos que los que se dan en todos los niveles educativos anteriores a la educación superior. Por supuesto, el preescolar son juegos, cantos, etcétera. En la primaria la cosa es un poco más rígida. En la secundaria es más rígida todavía. Hay una rigidez en las secundarias que realmente aplasta la personalidad de los adolescentes y que de alguna manera tiene esta disciplina escolar, tiende a anular las inquietudes naturales de la edad. En las últimas décadas, eh,
se ha hablado mucho, y es real, que los jóvenes ya no maduran tan rápido como antes, no en el sentido profesional. Es decir, tardan más en terminar sus estudios porque pues cada vez hay más muchachos que después de la licenciatura hacen los posgrados, maestrías, doctorados, diplomados, etcétera. Y también tardan mucho más en independizarse de sus padres y en construir su propia familia si es que van por allí, ¿no? Y evidentemente las rigideces disciplinarias que empiezan a darse desde la secundaria contribuyen a este aplazamiento. Las experiencias directas que yo tuve cuando di clases, los muchos años que di clases en la educación superior, no solo trabajé en normales, también trabajé en la UNAM, también trabajé en la Salle, en fin. Y vi en todas ellas el trato injusto, el trato inequitativo, el trato a veces hasta, diría yo, un poco sádico de parte de algunos maestros y de parte de las propias instituciones. Hay anécdotas que ilustran esto que digo. Por ejemplo, en la normal había una maestra egresada de la propia escuela que, bueno, al mismo tiempo de que era una maestra muy vaciladora, muy pícara, muy coquetona, ¿no? Sexuática, diría yo, ¿no? Acostumbraba a gritarles a sus alumnos para que hicieran tal o cual cosa. Recuerdo que una vez estaba yo en la sala de cómputo trabajando y había un montón de muchachas amontonadas en 3 o 4 máquinas porque recién había salido el Facebook y bueno, estaban enloquecidas con el Facebook. Y a veces estaba un grupito en una máquina y otro grupito en otra máquina y de una máquina a otra que estaban juntas se intercambiaban mensajes, ¿no? Y bueno, era su forma de entretenimiento, en una escuela donde no había patio, donde no había ningún espacio para el descanso, para la recreación, porque eran una clase tras otra, tras otra, tras otra. En algún momento que tuvieron libre, porque seguramente su maestro no llegó a clases, pues ahí están y se les pasa la hora de entrada a la siguiente clase. Entonces aparece esta maestra y les pega unos gritos como si fueran, híjole, no sé, ¿no? Yo creo que ni a los adolescentes se les gritaba así. A mí en la secundaria, cuando me gritaban así, yo reclamaba, protestaba y me rebelaba, ¿no? No acataba lo que me pedían a gritos. Bueno, pero yo era de una generación diferente y estas, pues como niñas asustadas, ¿no? Cuando llega aquella le dice, a ver ustedes, ¿qué hacen aquí? Váyanse a su salón de clases, las estoy esperando, pero un regaño en público, verdaderamente agresivo, no tanto por las palabras que usó, sino por el tono con que las dijo, ¿no? Entonces yo entré en polémica con algunos de estos maestros y se quejaban de que estas niñas pues eran muy indisciplinadas, ¿no? Y que había que tratarlas como niñas porque se portaban como niñas. Y yo les puse, se me ocurrió el ejemplo, le digo, es que es como los perritos, le digo yo a esta maestra. Digo, entiende que el perro también reacciona así. Si tú tienes a un perro que está amarrado toda la vida y que solo hace lo que sus amos le permiten, pues evidentemente si un día el perrito se zafa de su correa o bien lo sueltan y el perrito puede salir a la calle, ¿qué es lo que va a pasar con el perrito? Que lo más seguro es que lo machuque, lo atropelle un carro, que lo aplaste un carro. ¿Por qué? Porque nunca ha vivido esta posibilidad de la libertad. Y si queremos que nuestras alumnas maduren y que sean buenas profesionales, les tenemos que enseñar la autodisciplina, es decir, no que hagan las cosas por lo que se les ordena que hagan, sino que hagan las cosas por convicción. Entonces hay que darles un espacio de libertad lo suficientemente amplio para que les permitan experimentar con su propia vida y más a estas edades, entiendan, estamos hablando de muchachos que tenían entre 18 y 22 años, ¿no?
Y con digamos, esta maduración tardía que se da ahora entre los adolescentes de las clases medias y altas, pues muchas veces no tienen ni la experiencia ni las vivencias que quisieran tener y que de alguna manera les enseñan a vivir las consecuencias. En ese sentido, le decía yo, hay que darles libertades, hay que darles ciertas libertades para que vivan, para que desahoguen sus ganas de tantas cosas que se tienen a esas edades. Tener sexo, ir a las fiestas, emborracharse, tal vez hasta probar alguna droga prohibida, ¿no? Que vivan las consecuencias, ¿no? Nosotros como maestros de unas materias específicas, pues tenemos, sí, estamos preocupados porque se aprendan los contenidos que les damos, ¿no? Pero tampoco allí tenemos que bombardearlas. Tenemos que ser muy selectivos en el tipo y la cantidad de lecturas y sobre todo hacerlas que comenten, que hagan su propia interpretación de esto y que elaboren sus propias concepciones, sus propias conceptualizaciones. Porque de otra manera pues aprenden a repetir definiciones, postulados, y esto no es un aprendizaje real, ¿no? Entonces la mejor manera para hacer que conecten sus aprendizajes escolares con su vida propia, porque en el futuro eso va a ser su vida profesional, es darles tiempo libre, permitir que además de que van de 7 de la mañana a 2 de la tarde a la escuela, clase tras clase, tras clase, tras clase, pues se les encargan un montón de lecturas. Una alumna un día llegó a mi escritorio, me aventó un fajo como de 200 hojas, así, en el escritorio, enojada, ¿no? Y me dice, estas son chingaderas, maestro. Le digo, ¿por qué? Me dice, mire, ¿qué tenemos que leer? Y yo veo, y son fotocopias de libros, en cada página, 2 páginas del libro, y al reverso otras 2 páginas del libro. Entonces, si ustedes le suman esas, yo calculo que eran 200 hojas, 200 hojas por 4 son 800 páginas de libro. Y no eran libros fáciles, eran libros de neuropsicología, pedagogía, etc. Entonces, yo recuerdo que sí me escandalizó y dije, híjole, que esto es para todo el semestre. No, maestro, es de una materia y la maestra dice que tenemos que leerlas esta semana. Está loca, ¿no? Yo sí descalifiqué a mi compañera. Está loca. Seguramente ni ella es capaz de leer eso. Yo me acuerdo que un maestro paraguayo bastante bueno que tuve en la universidad, eh, íbamos a leer El Capital de Carlos Marx, ¿no? Entonces nos dice, no, pues léanse la primera sección del primer capítulo para comentarlo la siguiente clase, que era, no sé, 5 días después, algo así, porque se trabajaba el fin de semana. Entonces yo le digo, muy gallito, le digo, ¿y por qué no leemos el primer capítulo? Y me dice, 40 páginas. 40 páginas del Capital en una semana. Dice, no, no, es una locura, es demasiado. Además tienen otras lecturas que hacer, efectivamente. Y tenía razón el maestro, ya tenía la experiencia de que, bueno, a veces entender ciertos textos pues requiere no solo de la lectura, sino de la lectura, la relectura, la consulta con otras fuentes, con el diccionario porque no entiendes una palabra, qué sé yo. Bueno, pero ya en una escuela normal, oficial, donde se estaban formando maestros de educación especial, ya existía esto, ¿no? Esta idea moderna de que la letra con sangre entra. Tienes que cortarle a tu alumno, según esta visión, todas las posibilidades de recreación, de diversión, porque ya son grandes, ya están en su nivel profesional y tienen que salir perfectamente preparados. Falso. Yo estoy convencido de que un profesional, un profesionista, aprende realmente en la práctica. También viví ya en mi
trabajando, ya tenía yo muchos años de estar trabajando, y estaba yo en la Academia Nacional de Seguridad Pública cuando llega este grupo de tecnócratas con Fox, jovencitos recién egresados de alguna de estas escuelas, ¿no? El ITAM, el CIDE, el Ibero, el TEC, la Salle, a ocupar puestos de dirección y con una, ¿cómo le diré yo? Con un analfabetismo social brutal. Eran muy buenos en estadísticas, en esto que le llaman las reglas de operación, en planeación administrativa, en planificación política, ¿no? Pero tenían muy poco de sentido social, de sentido humano para el contacto con la gente. De estas anécdotas voy a platicarles un poquito después. Lo que quiero decir ahora es que yo creo, no creo, estoy convencido, y así fui, así actué. Tal vez en mis primeros cursos yo era no igual de exigente, porque nunca fui yo ni grosero ni nada por el estilo, era yo al contrario, amistoso, coquetón, chistoso, ¿no? En mis clases. Eh, pero sí era exigente, ¿no? Después le bajé a la exigencia y dije, bueno, caray, hombre, si estos muchachos que están estudiando la licenciatura salen a los 21, 22, 23 años, tienen tiempo todavía para aprender. ¿Y quién me dice a mí que lo que yo les estoy enseñando ahora va a ser vigente dentro de 3, 4, 5 años? Entonces, ¿para qué apretar tanto? Entonces yo inventé, orientado por mi padre, un sistema de evaluación que resultó benéfico porque sí les permitió aprender, porque no las presionó nunca, nunca al grado de la angustia. Incluso a veces, digamos por el contexto, me relegaban a mí, porque yo no era exigente, ¿no? Y se dieron situaciones tan viciosas, ¿no? Una vez en un grupo de segundo semestre les encargo una lectura y que me hicieran ahí su propia interpretación. Era un grupo chiquito de 11 alumnos y cuando empiezo a revisar, de pronto me doy cuenta de que se están repitiendo párrafos textuales idénticos de un trabajo a otro. No eran los 11, digamos que, por decir algo, no recuerdo ya las cifras, pero digamos que 5 de ellos tenían un párrafo o 2 párrafos idénticos. Y otros 6 tenían otros párrafos diferentes, también idénticos. Entonces dije, aquí hubo tranza, aquí hubo copia, ¿no? Entonces cuando hablo con ellos, enojado, por supuesto, ¿no? Les pregunto, pues que digo, a ver, esto es idéntico al de esta y esta, ¿no? Y estos párrafos son idénticos a este y a este, ¿no? Y lo señalaba a ellos. Les digo, yo no sé qué pasó con ustedes, yo no sé cómo lo hicieron, pero evidentemente me parece que solo uno o dos de ustedes hicieron el trabajo bien y los demás copiaron. Y muy honestos, con la confianza que me tenían, el autor original levantó la mano y dice, castígueme a mí, maestro, yo les pasé mi archivo para que ellos lo copiaran. Bueno, pues gracias por la honestidad, pero pues sí, vas a tener que repetir el trabajo y todos lo van a tener que repetir. Entonces el resto de sus compañeros dijeron, no, maestro, que él no repite el trabajo, porque nosotros fuimos los culpables de pedírselo. Y dice, fue académica. Yo se lo pedí, me lo dio, me lo prestó, lo copié y luego yo le pasé el mismo archivo a él y a él y a él y así, ¿no? Entonces, con mucha valentía, reconocieron su trampa, reconocieron su error y aceptaron hacer un nuevo trabajo.
Y les di el plazo que les había dado anteriormente. Tienen una semana para entregarme la reposición del trabajo. Y ahora sí voy a ser muy exigente en la calificación. Pues no tuve que ser exigente porque hicieron el trabajo bien, en general, ¿no? Unos más que otros. Pero esto, cuando les pregunto, bueno, pero ¿por qué lo hicieron, no? O sea, ¿quién creen que soy? Me dice, no, maestro, es que pues, tuvimos 2 maestros el semestre pasado y nos dimos cuenta de que no leían los trabajos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y dice una de ellas, porque yo le menté la madre en el texto, ya sabiendo que no los leía, y para corroborar puse una grosería ahí. Y el tipo me puso 10, ¿no? Porque lo entregué bien bonito, a tiempo, y me puso 10. Dice, y también le puso 10 a otros que hicieron barbaridades, ¿no? No me digas. Bueno, así los maestros en esa escuela. Hay otras escuelas donde los maestros son sumamente exigentes. Exigen largas lecturas, son muy agresivos, son muy ofensivos a la hora de hacer las evaluaciones y suelen hacerlo en grupo, ¿no? Además de que existen también aquellos que citan a su cubículo o invitan a la alumna a tomar un café, ¿no? Y les hacen propuestas sexuales, ¿no? Iba a decir amorosas, pero no, no son amorosas. Entonces, evidentemente, si el grueso de la institución, si toda la institución, todos los maestros trabajan así, ¿no? Con un exceso de lecturas sumamente complejas, que son poco dispuestos a explicar y a entender las motivaciones y las circunstancias externas a la escuela que viven los alumnos y que viven muchos. Es la edad en que empiezas de alguna manera, a distanciarte de tus padres, no a distanciarte en mala onda, sino simplemente a constituir tu personalidad. Si es una edad en la que tú traes la hormona a flor de piel y vives en una sociedad donde la juventud es sinónimo de diversión, de desparpajo, de fiesta, pues son cosas que hay que atender, ¿no? Son los primeros amores serios que se tienen, por ejemplo. Son edades en las que frecuentemente la mascotita que te compraron cuando tenías 5 o 6 años, pues fallece por edad, se te muere el perro, ya están muriendo las abuelitas, los abuelitos, ¿no? Y son situaciones que te afectan tu capacidad de estudiar. Y las instituciones no lo reconocen. Y dicen que un buen profesional no debe de dejarse afectar por estas situaciones. Y yo digo que esto pues déjenlo para después de los 25 años, ¿no? Promedio, que lo calculo, ¿no? Donde ya eres capaz de alguna manera de soportar las decepciones, las tristezas, las alegrías, la depresión y dedicarte por entero a tu chamba. Yo creo que al final de cuentas, ya en su desempeño profesional, todos estos, no todos, pero sí la mayoría de los jóvenes que son educados en tales rigores, no son buenos profesionales. Saben muchas técnicas, saben muchas teorías, no las dominan del todo bien, porque para dominar bien una teoría hecha y derecha, necesitas muchos años de estudios. Y sobre todo, más que de estudios, de la confrontación de lo que aprendes en la escuela con la vida real. Y lo que no han tenido ellos es vida real, porque tienen vida escolar. Y la escuela es una representación virtual y deformada de lo que sucede en la sociedad. Sobre todo cuando son escuelas de alto nivel, no académico, sino económico. Entonces te encuentras con jefes, porque como salen con la buena calificación, el gran reconocimiento de la escuela, la licenciatura y el doctorado, suelen ser personas que no han tenido tiempo de generar sus capacidades sociales más que en torno a la escuela. Entonces, cuando llegan a ocupar un puesto de mando, generalmente mandos medios, es gente brutalmente dócil para la autoridad y brutalmente salvaje con sus subordinados.
y no dominan del todo ni los estilos de trabajo ni los efectos sociales de ese trabajo. Entonces, yo diría que hay otras formas de educar y para que esta educación sea integral, te debes de preocupar por la situación afectiva, emocional y social de tus alumnos. Y estar atento y ser flexible y de ser posible hacer un trato individual en este aspecto. Y eso no está en los programas de estudio, no está en los planes de carrera. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que también hay que educar a los maestros de educación superior para que cumplan con lo que mi padre decía que era la primera función del maestro, generar un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Y esto significaba estimular las relaciones humanas venturosas dentro del aula, así lo decía mi padre. Relaciones humanas venturosas dentro del aula. Entonces el terror, la amenaza, la exigencia rígida, actúa en contra de la formación de los estudiantes y actúa en contra del desarrollo de su personalidad y en contra de su autoestima y en contra de su propio aprecio por la vida. Sí me explico por qué esta muchacha decidió quitarse la vida. Hay países donde es proverbial esto. Japón es uno de ellos. Tengo entendido que en Alemania también. Algunas universidades de altísimo nivel y de gran prestigio son así. Y bueno, así está la vida. Nos vemos pronto.